Hay que ver lo que es la vida. Nacemos totalmente desnudos y libres, sin ni siquiera buscar una salida en la vida. Al final son otros los que nos dicen cuál es la salida. Es curioso, nacemos libres, pero a medida que pasan los años nos sentimos más esclavos. Muchas cadenas nos atan. Son cadenas invisibles. Nos dimos la libertad en el año 78. Muchos jóvenes no saben qué pasó ese año, pero es la Constitución que nos está cobijando. Una Constitución totalmente liberal. Fue un ejemplo en todo el mundo. Pasamos de una dictadura a una democracia. Cabe ahora pensar y reflexionar qué ha sido de esa democracia. Sí, qué ha sido. Porque este programa no habla de política, pero sí habla de libertades. Y esa Constitución del año 78, que algunos se empeñan en quitar del medio, nos demostró que se podía vivir en paz sin recordar el pasado. Y henos aquí, recordando un pasado que todos queremos olvidar. Es como cuando tienes una pareja y te ha ido tan mal, que no quieres recordarla nunca. Por ejemplo, yo. Sin embargo, desde que en un momento nacimos libres, desde que en un momento aprendimos a llorar, desde que en un momento aprendimos a decir papá y mamá, desde que en un momento aprendimos a crear algo sencillamente maravilloso para nosotros, desde que en algún momento empezamos a creer que tres señores con barba blanca, castaña y uno tiznado de negro, vulgarmente llamados Reyes Magos, nos regalaban cada año, dependiendo de cómo te habías comportado, una bicicleta, un triciclo, un libro de Julio Verne o sencillamente una amapola para que extrajeras las semillas y las plantaras en el campo de la libertad. Éramos tan jóvenes, pero ya aprendimos a saber o a escuchar, eso no se hace. Cuando intentabas plantar semillas en moñigas de vaca, paradójicamente ha resultado que cuando siembras semillas en moñigas de vaca, al final nace la vida. Cuando nos enseñaron a decir, niño, que eso no se toca, fue cuando empezamos a descubrir que teníamos un apéndice que nos tenía colgados en el mundo o en la vida, en nuestro cuerpo. Un apéndice que encima tenía dos bolitas y que nadie sabía para qué era eso. Y al final, con 12, 13 años, empezabas a tocarte cosas
y aquello parecía que respondía a esos impulsos tácticos y emergía aquello que sencillamente era cojonudo, porque, ostras, qué maravilla, ¿no? Fue cuando comenzamos a hacernos unos virtuosos de la zambomba en aquella época, porque no podíamos tener, digamos, un acercamiento o una relación más íntima. Eso no se toca, pero lo hacíamos. Y luego vino esa frase que luchaba contra la libertad. Eso no se hace. Porque cuando cantábamos tiempos de libertad, cuando cantábamos tiempos de querer hacer las cosas de otra manera como las que se estaban haciendo, nos encontramos con una barrera. O en mi caso, con unos señores de verde que llegaban a tu casa a las 12 de la noche y te decían, mañana clase, ¿eh? Porque si no vamos a venir a detenerte. Claro, cuando ahora recuerdas todas estas cosas y encuentras gente que está hablando de libertad cuando no vivió en la no libertad, cuando encuentras gente que se erige como paladines de la libertad en un tiempo que había libertad, evidentemente a mí me importa un bledo. A mí me importa la gente que enarboló la bandera de la libertad en un tiempo muy oscuro, en un tiempo que al final llegó al ocaso, en un tiempo en el que todos llegamos a abrazarnos. Sí, unos y otros, porque nacía la libertad. No quiero extenderme mucho porque hay dos filósofos que van a hablar muy bien de eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca. Es mi última intervención, no voy a dejarlo para el final. Me llama la atención cuando, sin hablar de política, ojo, sin hablar de política, cuando en este mundo global se habla de libertad, se habla de derechos humanos, y ahora con el frío del carajo que hace, resulta que te encuentras en la calle a personas que están durmiendo a la intemperie. Es verdad que ya es triste, ¿no? Porque todos somos ciudadanos. Creo que alguna autoridad tendría que tomar carta en el asunto para paliar, en cierta medida, que una mujer o un hombre no duerma al abrigo de un cajero de un banco. Hasta en eso los bancos son generosos. Las entidades bancarias. Porque evidentemente los bancos municipales que hay repartidos por toda la geografía española sirven de cama para personas que no tienen nada. Es curioso cómo nadie hace referencia a estas cosas. Bueno, tenemos a Cáritas, ¿no? Tenemos a asociaciones de gente que tiene un corazón, que tiene alma, y que reparte mantas y que reparte caldos a personas que duermen
bajo el techo de las estrellas, bajo ese palio maravilloso en el que dormíamos hace millones de años. Unos tienen mucho, otros no tienen nada. Eso no se dice porque puede molestar a aquellos que están en un trono de oro y que al final se aferran a él porque no quieren perder sus privilegios. Eso no se dice porque molesta cuando dices lo que tienes que decir, cuando dices lo que sientes, no lo que piensas, lo que sientes. Hay más de uno que se cabrea. Y cuando escuchamos eso no se toca, piensas en aquellas cosas que se tocaron, en aquellos hijos que nacieron de madres solteras y que hubo una... No sé cómo definir esto porque me parece tan miserable cuando le dices a una madre tu hijo ha muerto y no ha muerto. Y como eres madre soltera, se da en adopción, sobre todo a personas afines a un régimen dictatorial. O incluso democrático, Sigue pasando esto, Porque, a ver, si tú no podías dar todo lo que tenías que dar a esta persona o a este bebé, hay otras personas que lo pueden dar, ¿no? La historia está llena de bebés que nacieron en cunas que no tenían algodones. La historia está llena de bebés que nacieron entre alambres de espino y luego fueron héroes. La historia está llena de malnacidos que se aprovecharon de una actitud de una mujer que, aun siendo mancillada, quiso ser madre. La historia está llena de hijos de mala madre, de cornicuernos que se contentaron simplemente por desarrollar su vida sin tener en cuenta el dolor ajeno que estaban provocando. La historia está llena de esas cosas, de que eso no se dice, y al final terminabas en un pelotón de fusilamiento. Que eso no se hace, porque al final terminabas en la 7ª planta de un hospital psiquiátrico. Y que eso no se toca, porque al final, cuando tocas algo que los poderosos tiemblan, más vale quitar del medio lo que hay. Eso no se hace, eso no se dice, eso no se toca. Bien, vivo en libertad, pienso como me da la gana,
hago lo que me da la gana, respeto la ley, que soy consciente de que esa ley me hace menos libre, pero claro, tengo que aceptarla, porque hay una panda de hijos de puta que violaron esa ley y tengo que aceptarla, no me queda otra. Pero lo que no voy a aceptar nunca, jamás, es que me digan que eso no se toca, porque toco, hago y digo lo que me da la gana. Yo soy el vagamundo y esto es el vuelo del halcón. Intenta decirle al halcón que no haga lo que hace, que no toque lo que toca y que no diga, en definitiva, lo que dice. ¿Y sabes lo que dice el halcón? Que aquí estamos. Gracias por estar ahí.
problemas se presentan como sombras que acompañan cada paso, silenciosas pero densas, hasta que se vuelven parte del paisaje interior. Nos atraviesan, erosionan las certezas y nos obligan a construir muros entre nosotros donde antes había puentes. Son muros que no siempre buscan proteger, sino esconder un cansancio que no sabemos nombrar. Son barreras hechas de miedo o decepción. Queremos defendernos del daño, pero sin darnos cuenta, también nos alejamos del calor de los demás, del contacto humano que podría devolvernos un poco de calma. Y es entonces cuando comprendemos que llega un punto en el que uno necesita poner el mundo detrás, dejar que las voces que juzgan se apaguen y simplemente seguir el impulso de ser uno mismo, no como un gesto de rechazo, sino como un acto de sanación. Dejar que los ojos que observan se cierren y mirar únicamente hacia adentro, respirar profundamente despojado de expectativas, vivir sin el peso del juicio, sin miedo a equivocarse, sin esa mirada constante de lo que debería ser. Ser libre es atreverse a existir desde la autenticidad, sin buscar una aprobación que nunca termina de bastar. Esa es la libertad más pura del ser humano, aquella que nace del alma que se atreve a ser sin permiso, poder decidir su propio rumbo sin cadenas ni aprobaciones. Creer en uno mismo no es un acto de egoísmo, sino una forma de dignidad. Es un viaje lento, a veces doloroso, pero necesario. Es una manera de resistir frente a la mentira, de colocar la verdad sobre la piel, aunque duela. Al luchar por ti, te defiendes, pero también defiendes la honestidad frente a un mundo que muchas veces se disfraza de apariencia. Es abrigarte con la verdad que nace de tu interior. Creer en ti no significa poner barreras, sino reconocer tu valor. Entender que la compasión hacia los demás no puede nacer si antes no existe amor propio. Es la única forma de salvar tu esencia, de no diluirte en las expectativas ajenas. Con frecuencia, dedicamos la vida a querer contentar a todos, a ser lo que los demás quieren ver, pero la realidad es que eso nunca se logra del todo. Siempre habrá alguien que espere más, o que no apruebe lo que haces o lo que sueñas. Vivir pendiente del juicio externo es como caminar con el alma encadenada. Por eso, hay momentos en los que alzar la voz no es una falta, sino una necesidad. El silencio impuesto solo prolonga la resignación. Y cuando finalmente hablas, muchos se sorprenden porque no lo esperan, como si la calma hubiera sido siempre tu naturaleza, sin comprender que callar no siempre es sinónimo de aceptar. Durante generaciones hemos recorrido senderos trazados por otros, caminos repetidos, seguros, donde el riesgo es mínimo porque casi todo está previsto. Pero hay un instante en la vida en que algo interior despierta y se revela. Es el momento en que dices basta, el punto exacto donde la rutina ya no sirve y surge la necesidad de caminar sin mapa. Basta de ser la sombra de un molde impuesto por la sociedad, no porque quieras destruir lo que existe, sino
porque necesitas descubrir lo que aún no ha sido dicho. En ese gesto se reconoce algo profundamente humano, el deseo de ser dueño de tu destino. Nos educan para obedecer, para encajar, para seguir patrones de conducta que nos alejan de lo que sentimos. Sin embargo, el alma se resiente cuando se amordaza demasiado tiempo. ¿Por qué hacer lo que otros dictan si tu corazón late en otra dirección? ¿Por qué repetir costumbres si mi pensamiento es contrario a ellas? ¿Por qué fingir acuerdo con lo que no vibra conmigo? No aceptes las etiquetas que otros te colocan. No se trata de negar la convivencia, sino de aprender a convivir sin renunciar a la verdad interior. La libertad se marchita cuando se somete al miedo de decepcionar. Ser como uno realmente quiere ser no es un desafío al mundo, sino una respuesta al propio corazón. Es dar lo mejor de ti, pero sin disfraz. Ser uno mismo significa elegir con conciencia lo que te construye y desechar lo que te apaga. Es decir, así soy, y esto es lo que puedo ofrecer. Es un acto de honestidad que no hiere, sino que limpia. La sociedad tiende a clasificar, a colocar nombres y etiquetas que a menudo se vuelven jaulas invisibles. Se nos dice cómo debemos vestir, qué debemos pensar, a quién debemos admirar, pero en esa igualación, en esa unificación, perdemos lo más precioso, la singularidad. Y sin esa singularidad no hay criatura que florezca. Vivir desde tu autenticidad no implica despreciar el orden, sino reconocer que el orden también puede adaptarse al alma de quien lo habita. Se puede convivir en armonía sin traicionar los propios pensamientos. No es rebeldía, es coherencia, porque quien actúa desde la verdad interior no busca herir, simplemente no finge. Quien elige su propio rumbo lo hace con la serenidad de quien sabe que cada paso, aunque imperfecto, le pertenece. La vida se vuelve algo más liviana cuando dejamos de pedir permiso para ser. No hace falta romperlo todo, sino mirar con otros ojos, elegir sin miedo, callar sin culpa, hablar con propósito. La libertad no se conquista en una plaza ni con banderas, sino en el silencio de la conciencia que se perdona a sí misma. En ese punto donde ya no importa tener la razón, sino ser fiel a lo que se siente. Ser uno mismo es, quizá, el primer acto de justicia. Es la manera más profunda de honrar el tiempo que se nos da. Cuando luchas por ti, siembras semilla de verdad que tarde o temprano germina en otros. Haces visible una claridad que anima, que inspira, que une. Y es entonces cuando los muros se derriban solos y lo que parecía distancia se convierte en puente. Porque la libertad de un solo espíritu puede abrir el camino a la libertad de muchos. Y así, cuando el día amanece y la luz se posa sobre los rostros cansados del mundo, algo dentro de ti también despierta. Ya no eres el mismo. Llevas en la mirada la calma de quien ha dejado atrás el miedo. Caminas sin prisa, con las manos abiertas,
y cada paso parece reconciliarte con el aire. No necesitas más defensa que tu verdad, ni más bandera que tu propio nombre. El mundo sigue su curso, pero tú ya no eres rehén de sus sombras. Ahora eres parte de la luz que las dispersa.
Buenas tardes, amigos de Jaén Plus Radio. Un día más con ustedes, con la voz un poquito cogida. Debe ser porque la llegada del frío a los mayores nos altera un poco. Nos proponían hoy eso no se hace, eso no se dice y eso no se toca. Yo añadiré después, eso no se pregunta, que también es otra posibilidad. ¿Quién no oyó de niño esas frases? Eso no se hace, o eso no se dice, o eso no se toca. ¿Cuántas cosas habremos hecho que no se debían hacer? No solo de niños, también de mayores. Son tantas las cosas que a lo largo de la vida ocurren o nos ocurren, que unas veces tomamos las decisiones correctas y otras veces erramos. De niño se yerra porque se es niño, y de mayor porque a lo mejor estamos influenciados por una serie de cosas alrededor o de intereses que nos impiden ser absolutamente sinceros o absolutamente realistas. La verdad es que hacemos muchas cosas de las que no se deben hacer y decimos también en ocasiones lo que no se debe. Porque a los rebeldes no nos gusta lo prohibido. Esa es una realidad que yo me planteo con bastante frecuencia. Yo soy un rebelde. Yo soy un rebelde porque he ido siempre contra lo escrito. Bien es cierto que es un error, ¿no? Porque lo escrito o lo mandado debe ser aceptado, porque son normas de convivencia y son normas de estar en sociedad. Pero a veces la propia rebeldía intrínseca que tenemos muchos humanos nos llevan a que nos guste lo prohibido, a que nos guste transgredir, sin hacer daño, obviamente, pero ¿quién no se ha saltado un semáforo cuando estaba cambiando de ámbar a rojo, o incluso ya cuando se había puesto rojo? ¿Quién no cruza un paso de peatones cuando enfrente está rojo, pero miramos y no viene un coche? ¿Cuántas cosas hacemos, incluso algunas de más trascendencia, que producen esa rebeldía, que no aceptar la norma escrita y aceptar más o dedicarse más a lo prohibido? Son etapas, digamos, de la vida, ¿no? A los osados, una cosa son los rebeldes, otra cosa los osados, nos gusta decir lo que pensamos sin a veces pensar lo que decimos, porque no es lo mismo decir lo que se piensa que pensar lo que se dice. La persona reflexiva piensa antes de hablar lo que decir, para no meter la pata, indudablemente. La impulsiva, y todos lo hemos sido en algún momento, pues soltamos de buena a primera nuestra opinión y enseguida nos damos cuenta de que hemos metido la pata directamente. Pero también de osados está el mundo lleno, pero de osados también están quizás los mejores logros, porque alguien que fue osado ganó una batalla que estaba perdida y supuso salvar vidas, por ejemplo. Es que son a veces tan contradictorias las cosas que lo que para unos puede ser bueno, para otros es malo, y las acciones que uno hace y que pueden ser intrínsecamente malas, a otros pueden beneficiar. Cada persona es un mundo y cada cosa tiene distintos matices desde los que mirarla. Y los que pensamos sin a veces pensar lo que decimos, a eso mismo había que añadir también que eso no se pregunta. No se hace, no se dice, no se toca, y eso no se pregunta. ¿Cuántas cosas preguntamos a veces que no deberíamos preguntarlas? Por inconvenientes, porque producen malestar
en quien las oye, o porque pueden revelar ciertas cosas que tendríamos mejor tener ocultas. Entre las cosas que se preguntan y que a los curiosos nos gusta preguntar es para conocer mejor los objetos, para conocer mejor de qué está compuesta un buen menú, una buena comida. Preguntamos a veces cosas poco importantes y otras veces pues sí se preguntan cosas importantes. Yo me pregunto en estos días, ¿por qué tenemos que estar rodeados de tanta incertidumbre? De personas que han hecho del delito su forma de vivir, de personas que han hecho de transgredir su obligación, su sagrada obligación, como norma de vida. Ahí tenemos el caso de insólito de que un fiscal general del Estado haya sido procesado. Un señor que tiene la máxima responsabilidad de ser acusador de quien comete un delito, y él ha sido el que lo comete, revelando un secreto. Bien es cierto que revelando un secreto de un presunto delincuente, como es el señor novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero el señor fiscal general indudablemente ha dicho lo que no debía decir y ha intentado pues subvertir la propia ley que él tiene que cumplir. Toda esa serie de cosas son tan tremendas y en estos días tan difíciles de digerir que nos llevan a pensar, y recuerdo en este momento que se ha hecho 50 años de la muerte del dictador, del general Franco, y hay una encuesta, y había una encuesta en el que parece que 25 o 30% de españoles todavía están de acuerdo con aquel tiempo en el que la ausencia de libertad era quizá el principal escollo. El ordeno y mando, el estar todo atado y bien atado, como dijo el propio dictador. Pero lo curioso es que en esa encuesta, 1 de cada 4 jóvenes que no ha conocido el franquismo ni cómo se vivía entonces, dice que no estaría mal volver a un régimen en el que hubiera más autoritarismo. Que pocos saben de lo que entonces ocurrió. Pero es revelador también eso de que tampoco se está de acuerdo con cómo está funcionando nuestro régimen democrático en España. Todas esas cosas configuran no se hace, no se dice, no se toca y no se pregunta. Porque entre no hacer lo prohibido, no decir cosas inconvenientes, no tocar lo que no debemos tocar, porque lo podemos romper, y no preguntar o no preguntarnos nada, entre todos esos abismos está la propia vida, está el propio quehacer diario. Y en ese quehacer diario, unas veces se hace y otras no. Unas veces se dicen cosas convenientes y otras inconvenientes. Unas veces tocamos algo que podemos estropear y otras veces no tocamos nada, ni siquiera el brazo de la persona que tenemos al lado en un gesto amistoso o amoroso. Y muchas veces también preguntamos lo que no debemos y nos callamos lo que realmente deberíamos preguntar. Hasta la próxima. Ustedes lo pasen bien.